¿Por qué decidí cambiar mi tanque principal del Challenger 2T, 5 estrellas al T14? Primero, no me malinterpretes, el Challenger 2T es un tanque muy sólido. Tiene un equilibrio impresionante entre reparación, potencia de fuego y armadura. Y su arma es bastante efectiva, lanza 3 granadas incendiarias en simultáneo que se separan mientras caen, causando un buen daño en área. Pero aquí está el detalle. A medida que avanzas en el juego, los rivales empiezan a esquivar esa zona de incendio con mucha facilidad. Además, el área afectada por las granadas del Challenger 2T es bastante pequeña comparada con la explosión del bombardero del T14 o el Leopard 2AX. Si miras al top 10 del ranking en Tank Fighting 5v5, verás que el 80% tienen como tanque principal un T14 o un Leopard 2AX. Eso habla por sí solo, y aunque estaba en el nivel 250 en medallas, el más alto y potente, seguía perdiendo con rivales que tenían T14 de mi mismo nivel o incluso más bajos. Eso fue lo que me hizo tomar la decisión, cambiar de tanque principal para mejorar mi juego. En este video te voy a mostrar paso a paso cómo hacer este cambio y sacar el máximo provecho a tu arsenal. Lo primero que debemos tener en consideración es que todo cambio en nuestro arsenal de tanques de batalla automáticamente nos saca de la guerra de legiones que estemos desarrollando. Por tal motivo mi recomendación es realizar los cambios de arsenal en el preemparejamiento, que es la etapa más flexible para los cambios en la guerra de legiones. Otro aspecto a considerar es que si estás por abrir el cofre de diamantes de guerra de legiones, te recomiendo no realizar este cambio porque tu porcentaje de participación puede ser afectado, y recibirás menos diamantes de lo habitual. El otro aspecto muy importante es que debes tener tu nuevo tanque principal armado, para que no pierdas recursos innecesariamente. En este caso, tengo mi T14 en nivel 4, con estos puntos anteriores tenidos en cuenta, damos clic para excluir nuestro tanque principal de tanques de batalla para poder proceder al desarme. Recibimos la advertencia de lo anteriormente mencionado. Damos clic en conformar. OK. Ahora sí procedemos al desarme, lo primero que debes reiniciar son las medallas, para prevenir que al desarmar el tanque nuestras medallas se pierdan. Damos clic. Y recibimos la advertencia que perderemos el 20% de las medallas, es decir, de las 7500 medallas solo recibiré 6000, es algo a considerar. Para tener una perspectiva más clara estamos hablando de 30 niveles en medallas que se pierden. Clic en aceptar. Después de dar clic no hay vuelta atrás. Ahora sí podemos proceder a reiniciar en tanque en sí. Clic al igual que en las medallas se pierde el 20% de las monedas. Es decir, pierdo 6.480.000 en monedas. Las piezas rojas sí se reciben en su totalidad. Es decir, todas las piezas que le has incorporado a tu tanque, en este caso, 41 armaduras, 42 cañones y 43 chasis. Como no quiero dejar de lado el Challenger y además necesito otro tanque 5 estrellas para mi arsenal de tanques de batalla, lo vuelvo a armar. Y se incorpora al arsenal de tanques de batalla, para activar de nuevo la opción. Adicional, como deseo obtener el eclair y al tener tantas piezas puedo confundirme y gastarlas en otro tanque, porque ya me ha pasado 2 veces. Prefiero incorporar las piezas que tengo al tanque y de esta manera asegurarlas. Activamos nuevamente la opción de guerra de legiones. Para adicionar las piezas al T14, está la forma rápida y la manual. La forma rápida me dice que mi T14 quedaría en nivel 9, pero necesitaría 28 millones en monedas y solo tengo algo menos de 25 millones. Por lo tanto mi T14 quedaría momentáneamente en nivel 8, y la incorporación de las piezas debe ser manual. Algo que les recomiendo es que realicen las actualizaciones de forma pareja, es decir, ir agregando cada pieza por sus diferentes partes del tanque, esto para no gastar las monedas solo en una área del tanque y las demás se queden sin actualizarse, y quedes en un nivel inferior.
es mejor ir subiendo el tanque parte por parte. Como podemos observar, quedó en nivel 8, pero no te engañes, porque aunque mi Challenger 2T está en nivel 8 y aparentemente el T14 quedó en el mismo nivel, es de recordar que mi T14 antes de esta actualización estaba en nivel 4, es decir que perdí esos 2 niveles. Aunque parecen 4 niveles, debemos recordar que quedé a un paso del nivel 9 y mi Challenger quedó en nivel 1. Un detalle que es de mencionar, que cuando desarmas un tanque como en este caso mi Challenger 2T, las medallas quedan sin restricciones hasta el nivel que hayas avanzado, y adicional, si quieres volver a armar ese tanque puedes usar cualquier pieza de otro tanque. Ahora a probar mi nuevo T14 remasterizado. We are escorting. Enemy is escorting. Escort, protect the payload until the exit field. Enemy is escorting. We are escorting. Enemy is escorting. Enemy is escorting. Double kill! Triple kill! Ultra Enemy kill! is escorting. Rampage! Unstoppable! Enemy is escorting. Wicked sick! Enemy is escorting. Mega kill! Victory! ¿Quieres dominar 5 vs 5 Tank Fighting y ganar todas tus partidas? Únete a nuestra comunidad y suscríbete ahora para recibir los mejores tips, trucos secretos y contenido divertido que no encontrarás en ningún otro lugar.